Hermanos, el día de hoy vamos a iniciar formalmente nuestro estudio del Padre Nuestro. Y hoy nos enfocaremos en las primeras dos palabras de esta oración, que dice: Padre Nuestro. Quiera Dios que hoy, a través de estas palabras que vamos a analizar, hermanos, nuestro asombro por Dios crezca, pero, hermanos, nuestra oración, recuerden, nuestra oración se enriquezca. Recuerden esto, hermanos, el propósito del Padre Nuestro es enseñarnos a orar. Yo no quiero que esto solo se convierta en un estudio teológico y que vean cuánto podemos sacar de cada palabra, sino quiero que esto sea un estímulo para orar, para que ustedes oren en secreto, en lo familiar. Les platico que en lo familiar y en lo privado esto ha sido una bendición. Yo les recomiendo que si pueden conseguir, yo no sé si sigue en venta, pero si pueden conseguir el libro de Thomas Watson del Padre Nuestro, que son como 400 páginas analizando esta oración, ha sido para nosotros una bendición en lo familiar, porque lo que hacemos es, tenemos una lectura en este momento de Proverbios, recitamos el Padre Nuestro y vamos leyendo 2 o 3 páginas de eso y lo analizamos, lo meditamos, y ha sido realmente una gran bendición. Uno se da cuenta cómo cuando Jesús oró esta oración, hermanos, quería despertar en nosotros el entendimiento para que oremos. Hagan de cuenta, hermanos, que quizá lo que quería hacer es, acabamos de podar un arbolito que está fuera de nuestra casa. Realmente ya necesitaba una podada, estaba todo por todas partes. Y pasó algo interesante. Lo podamos, le dieron una buena rebajada y ¿saben qué hemos estado viendo en estos últimos días? Han salido florecitas y un montón de abejitas están yendo todos los días, hasta colibrís, a comer. Y pienso, hermanos, que eso es lo que debe hacer el Padre Nuestro. Ya estamos a veces todos tan embotados de devorar, pero siempre fallo, devorar, pero no sé cómo. Ya me dijeron que use los salmos, pero no sé cómo. Bueno, hagan de cuenta que el Padre Nuestro es esta oración pequeña que viene a dar unos cortes para decirnos, miren, es así de sencillo, para que entonces fluya ese polen y despierte en nosotros el deseo de orar, de acercarnos a Dios, que veamos que es algo sencillo en un sentido, es difícil en otro, pero sencillo de cierta manera. Así que espero que este estudio nos esté despertando a eso. Y quisiera comenzar, hermanos, hoy diciendo quizá algo innecesario para muchos, pero necesario para mí como su pastor. Yo sé que muchos van a decir, hermano, nunca se me hubiera ocurrido esto, pero en el mundo en el que estamos, sí se les está ocurriendo. Es más, les voy a demostrar que sin querer incluso ustedes van a empezar a ser bombardeados de esto. Hermanos, lo primero que tengo que decir cuando decimos que debemos orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, es que la oración es Padre Nuestro y no Madre Nuestra. Vean esto. Yo no sé quién vio la película animada del Progreso del Peregrino, recientemente publicada por, de hecho creo que fue Living Waters, que la publicó. Es una buena animación en muchos sentidos del Progreso del Peregrino, pero noten algo. ¿Quién representa
a intérprete en el libro del Progreso del Peregrino. ¿Quién es intérprete en el Progreso del Peregrino según la teología de John Bunyan? Bueno, según la teología de John Bunyan, intérprete es el Espíritu Santo. Ahora, en la película reciente de El Progreso del Peregrino, intérprete es mujer, es representada como mujer. Ahora, yo no estoy diciendo que Living Waters o cualquiera que haya sido el ministerio que lo hizo estaba quizá conscientemente haciendo ahí algunos cambios teológicos graves, pero si fue inconsciente o inconsciente, ahí está. Ahora, según he escuchado, yo tengo que confesarles que mi familia y yo somos fans de las Crónicas de Narnia, ¿sí? Las obras de C.S. Lewis. Cuando supimos que iban a intentar traer nuevamente a la escena las películas, porque como ustedes sabrán, sacaron 3, la primera fue un éxito, las otras 2 creo que fueron muy malas. Pero bueno, al menos taquilleramente hablando, creo que pasó así. Entonces nosotros nos animamos cuando supimos que iban a ser traídas nuevamente a la pantalla esas historias preciosas con las cuales nosotros crecimos. Yo todavía me acuerdo, hermanos, cuando a mis 12 años, hace casi 20 años creo yo, por ahí, 12, 13, fui a ver por primera vez las Crónicas de Narnia al cine y todavía me acuerdo de la experiencia y demás. Entonces fue para nosotros una gran alegría que otra vez iban a ser traídas a la pantalla. Pero, ahora créanme la mitad de lo que digo en esto, solo en esto, en lo demás créanlo completo, ¿ok? Pero se escuchan rumores que Aslan parece que no será representado más como el varón, como un león. Eso se ha escuchado en línea, hay noticias en el internet al respecto, esperemos que nos equivoquemos, pero el punto es este, hermanos. Hay allá afuera un movimiento feminista, teológico feminista, que no solo está buscando que la mujer tenga lugar en el púlpito, sino que está deconstruyendo las escrituras e intentándolas explicar de una manera feminista, así como Karl Marx hizo con la historia. Ustedes recordarán a ese filósofo que él leyó la historia de la humanidad como no, la historia de la humanidad se ha tratado de los opresores y los oprimidos. Bueno, ahora en la teología, hermanos, hay un movimiento que está leyendo la historia de la humanidad como hombres aplastando a las mujeres, y así están leyendo la escritura y están deconstruyendo al mismo Cristo y dándole aspectos quizá más femeninos, y ahora están abogando, hermanos, hay libros escritos de esto, que es legítimo empezar a orar no solo Padre Nuestro, sino que es correcto y apropiado orar Madre Nuestra. Ahora, aquí es donde confunden algunos, porque hermanos, Dios no tiene un género, Dios es espíritu, Dios no tiene un género tal cual, Él no es un varón en el sentido en que nosotros lo somos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no llamarla madre? No fue, fíjense esto es lo que dicen algunos, simplemente se le llama padre porque culturalmente en ese tiempo el patriarcado era lo que gobernaba, pero ahora que ya se están reivindicando las cosas, sí podemos llamarlo madre.
¿Es así? ¿Es simplemente un aspecto cultural? Hermanos, ¿cómo resolvemos este dilema? ¿Es cierto, Dios no es un varón en el sentido que nosotros lo somos? Aquí está la respuesta que podemos dar. Nosotros no nombramos a Dios. Dios se nombra a sí mismo. Hay un principio en la teología. Y hermanos que estudiaron conmigo prolegómenos, que se aburrieron en algunas ocasiones, hasta llamaron la clase prolegómenos. Vean lo importante de la teología. Hay un principio que dice: la teología no es el hombre encontrando a Dios, sino Dios revelándose al hombre. De manera que nosotros, como dijo un teólogo, nuestro trabajo como pastores y como estudiantes de la Biblia es nombrar a Dios como Él se ha nombrado, o en otras palabras, decir los pensamientos de Dios después de Él. Él nos ha revelado, es cierto. Él a veces usa metáforas como de una gallina, ¿sí?, que cuida de los polluelos. Él usa a veces metáforas de cómo liberó a Israel, como una madre que ha engendrado a un hijo. Es cierto, pero escuchen esto. Pero a lo largo de las escrituras, Dios se revela como rey, como esposo y padre, pero nunca como reina, esposa o madre. No tenemos entonces autorización para dirigirnos a Dios en formas que consideremos más apropiadas, más acordes con la cultura actual o que el mundo estime más convenientes. El acto de nombrar a Dios implica una autoridad inherente. O sea, si yo nombro a Dios y empiezo a decir, ya no le vamos a llamar de esta forma, sino de esta, implica que yo tengo autoridad sobre Dios o sobre su revelación para decir cómo lo llamamos. ¿Recuerdan que esa fue la autoridad que Dios le dio a Adán de nombrar los animales? Bueno, yo no tengo esa autoridad. Piénsense en Dios nombrando a Adán y Adán nombrando a Eva. Sería sumamente presuntuoso creer que podemos asignarle a Dios una nueva identidad y un nuevo nombre sin violentar la revelación y usurpar las prerrogativas divinas, como dice un autor llamado Kevin DeYoung. Por eso, hermanos, nosotros llamamos a Dios Padre nuestro, que estás en los cielos. Reconocemos que Él no tiene un género, pero que Él se ha decidido revelar de esa manera a nosotros, de esa manera, paternal, principalmente. Ahora, estoy viendo el reloj y estoy viendo mis apuntes, así que hagamos algo rápido en el punto 2. ¿Oramos a las tres personas o a la primera persona de la divinidad? Respuesta breve. Hermanos, la pregunta aquí no es si podemos orar a las tres personas. Podemos. Yo puedo hacer una oración dirigida a el Padre, una oración dirigida al Hijo y una oración dirigida al Espíritu, aunque el orden particular y el orden que debemos seguir es el que está expuesto en las Escrituras. Al Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Claro? Yo en un momento puedo, al entender alguna obra del Espíritu Santo, puedo decirle al Espíritu Santo, gracias por eso, porque Él es Dios. Pero la forma normal de orar en mi vida debe seguir el patrón expuesto en las Escrituras. Al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Vean lo que dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Esa es la forma de orar. Al Padre, en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, espero que eso quede claro. Ahora, cuando digo Padre nuestro, estamos orando. Recuerden que el concepto Padre en el Antiguo Testamento
se usaba para referirse no a la primera persona de la divinidad, sino a Dios en general. En la oración del Padre Nuestro, se está usando el nombre Padre para referirnos a la Trinidad en general, como un nombre genérico de Dios, o estamos hablando principalmente a la primera persona. Bueno, algunos teólogos importantes pensaron que se nombraba a la Trinidad. Yo creo que cuando decimos Padre Nuestro estamos hablando específicamente a la primera persona de la divinidad. Estamos orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que le llamamos Padre? Hermanos, esa es una oración muy atrevida, muy atrevida. ¿Cómo es que le llamamos Padre Nuestro? Bueno, le llamamos Padre en varios sentidos. Dios puede ser llamado Padre en varios sentidos. Puede ser llamado Padre porque Él es creador de todos. Hechos 17 dice, en Él somos y nos movemos. Dios puede ser llamado Padre como proveedor. Pero cuando nosotros lo llamamos Padre Nuestro, lo estamos llamando Padre en el sentido Salvador. No solamente le estamos diciendo Creador nuestro, Proveedor nuestro, sino que estamos diciendo Salvador nuestro. Abran sus Biblias brevemente en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan 1. Y quiero mostrarles en un momento, después de leer este pasaje, quiero mostrarles cómo esto ya debería empezar a calentar los motores en mi oración. Vean, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O podemos citar aquel texto de 1 de Juan 3:1. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos estamos acercando a orar, si tú estás en Cristo Jesús, nos estamos acercando a orar como nuestro Padre. Hermanos, esta primer palabra no debería ya empezar a esa paja que está medio húmeda a secarse para que venga el cerillo y encienda. Hermanos, la primera palabra ya nos da un tiempo de al menos unas palabras, porque decimos Padre y podemos preguntarnos, pero ¿quién soy yo para llamarte Padre? Gracias por tu salvación. Gracias por habernos elegido en Cristo Jesús. Gracias por haber dado tu Hijo. Piensen en eso, hermanos. Este es el propósito de esta oración. Mostrarnos cómo orar. Porque nosotros podemos llamar a Dios, a Dios el Padre, nuestro Padre, por su salvación. Ahora, en cuarto lugar, es necesario detenernos aquí un momento y entender que solo podemos llamarlo Padre por causa de Jesucristo. Hermanos, este privilegio no vino naturalmente, no viene dado en nuestro nacimiento. En nuestro nacimiento nosotros nacemos en pecado. Niños, deben saber algo. Aunque ustedes pueden llamar a Dios Padre como su creador, como su hacedor, como su proveedor, ustedes no nacieron con el privilegio de llamarlo Padre como su Salvador. Eso no es algo que viene dado. Eso fue algo que es provisto de la pura gracia y es logrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Niños, para eso Jesucristo descendió del cielo, para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, entiéndase algo. Jesús también es hijo.
Pero debemos entender que Jesús es hijo de una manera única y que Jesús es hijo de una manera que sí puede compartir con nosotros. A ver, ¿cómo? Vean esto. Jesús es hijo de una manera única porque Él es el eterno Hijo de Dios y eternamente procede del Padre como hijo, y eso jamás nos lo podrá transmitir, porque si nos lo transmitiera entonces nosotros seríamos Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, pues que lo transmita. Es imposible, porque la esencia de Dios es simple y Dios no puede hacer otro Dios. Eso sería algo contradictorio a sí mismo. Entonces, en ese sentido, Él es el eterno Hijo de Dios y nosotros jamás participaremos de esa deidad en ese sentido. Entonces, por eso se encarnó. Vean esto, si Él hubiera podido compartir esa filiación de hijo, entonces no se hubiera tenido que encarnar. ¿Para qué se encarna? Para poder compartir con nosotros de su filiación. O sea, Él se hace hombre. Él se hace hombre para poder vivir una vida obediente como hijo. Y siendo hijo perfecto y pagando como hijo por nuestros pecados, entonces ahora nos invita a participar y nos dice, vengan, sean mis hermanos por la fe. Sean mis hermanos por la fe. Por eso es que el apóstol insiste en que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen? La herencia que Cristo obtuvo por su obra y sacrificio, la ha hecho nuestra. Déjenme parar un momento y preguntar, ¿no tenemos entonces en esta palabra ya varias razones para detenernos y estar agradeciendo a Dios por quién es y lo que hace? Él es Padre y podemos decir, Padre nuestro, y solo por causa de Jesucristo y solo por su sacrificio voluntario es que yo puedo ser llamado ahora su hijo. Ahora, solo quizá me detendré en esto después, pero solo quiero que noten algo. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Claro, hermano, puedes orar a Dios en privado. Él lo dijo anteriormente, ¿no es cierto? Ustedes deberían orar en lo secreto y su Padre que ve en lo secreto les va a recompensar en público. Pero el texto dice, Padre nuestro. Esto puede orarse en familia. Esto nos enseña que podríamos orar en familia. El Padre Nuestro nos enseña a invitar a nuestra familia a participar de la oración. Pero hermanos, esto nos enseña la importancia de la oración en comunidad. Yo me pregunto, hermano, el Padre Nuestro no solo nos va a alentar a ver los privilegios que tenemos, sino también nos va a demostrar algunas responsabilidades, como veremos en un momento. Y una responsabilidad que nos va a hacer preguntarnos es, a ver, te puedo llamar Padre, pero ¿mi conducta con la iglesia testifica que puedo llamarte nuestro? ¿O mi conducta con la iglesia demuestra que más bien mi oración es puro Padre mío? Hermano, ¿oras con la iglesia de manera que puedes decir esta oración, Padre nuestro? Analicemos cómo nuestra oración puede ser enriquecida de manera más particular por estas palabras, Padre nuestro. Vean, si tienen su boletín, vean la pregunta del catecismo en la pregunta 120. Escuchen esto. ¿Por qué nos mandó Cristo que llamemos a Dios Padre nuestro? Vean, para despertar en nosotros al comienzo mismo de nuestra oración lo que debería ser el fundamento de nuestra oración, la reverencia y confianza filial de que a través de Cristo Dios ha llegado a ser nuestro Padre.
Y que así como nuestros padres no nos niegan las cosas de esta vida, estamos todavía más seguros de que Dios nuestro Padre no nos negará lo que pedimos en fe. En primer lugar, la primera palabra de la oración, Padre, debería despertar en nosotros, mis hermanos, asombro. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios 1, 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Hermanos, lo primero que deberías salir de nuestro corazón cuando oramos el Padre Nuestro es asombro. Le llamamos Padre no porque nosotros lo buscamos a Él, sino porque Él nos buscó a nosotros. Lo llamamos Padre porque Él nos predestinó para que pudiésemos algún día llamarlo Padre. Además, debería haber en nosotros gratitud, asombro y gratitud. La gratitud de ser llamados hijos de Dios, considerándonos indignos. Agustín dice, ¿y por qué hemos sido llamados a una herencia eterna? Para que seamos coherederos con Cristo y lleguemos a la adopción como hijos. Y dado que esto no procede de nuestros propios méritos, sino de la gracia de Dios, ponemos esta misma gracia al comienzo de nuestra oración cuando decimos Padre Nuestro. Y empezamos entonces con la primera palabra, con asombro y con gratitud. Con confianza en tercer lugar. A la luz de la obra de Cristo podemos llamarlo Padre y esperar su respuesta. Porque no va a decir, apártate pecador. Si vas al Padre sin el nombre de Cristo en tu frente, ciertamente no podrás recibir. Pero si oras al Padre y sabes que nada tienes sino por causa de Cristo, entonces puedes esperar en Él. Con confianza acercarte a su presencia. Hermanos, hay una idea allá afuera que piensa que orar Abba Padre significa decirle hoy en día como papito. No quiero decir que si alguien lo ha dicho, peca o hace algo semejante a eso. Solamente quiero decirles que históricamente no es lo que la Biblia está diciendo. El concepto de Abba Padre es que en la antigüedad al Padre, al vérsele como el Señor de la casa, había un distanciamiento. De hecho, de esto nos habló un poco el pastor Fernando cuando habló de Lucas. Fue algo increíble que el padre se estuviera esperando y corriera a abrazar al hijo, ¿cierto? O sea, es que eso era sobrenatural, no pasaba. Hoy en día escuchamos esa historia y nos dice, sí, está bien, mi papá tiene que venir a abrazarme a mí. Pero en la antigüedad era diferente. Este Abba es decirle ese padre mío.
con una confianza de hijo que se siente y se sabe amado. Decir, yo te puedo llamar Padre. Ahora, esta no es toda la oración. El prefacio estamos viendo el prefacio del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Así lo llamamos. El prefacio del Padre Nuestro tiene un Padre Nuestro y que estás en los cielos, porque eso va a poner un balance en la forma en la que Dios es nuestro Padre. Sí es nuestro Padre, pero hermanos, Él sigue siendo el soberano y Señor del cielo y de la tierra. No obstante, el concepto de Padre, el nombre Padre que Él se da para que nosotros lo llamemos así en Jesucristo, es para que tengamos confianza. En cuarto lugar, esto ya despierta nuestras obligaciones, hermanos. ¿No llevamos aquí ya 15 minutos orando casi con esta primer palabra, Padre? Yo les invito que esta semana hagan el intento de agarrar la palabra Padre, Padre Nuestro, la frase Padre Nuestro si quieren, y estar orando, estar trayendo a su mente las cosas que estamos viendo. Y van a ver si no al menos pasan 5 minutos solo con la palabra Padre y después derramen sus necesidades delante del Señor. Pero vean, en cuarto lugar, demuestra nuestras obligaciones. ¿Acaso no la misma palabra Padre nos recuerda, bueno, si Él es mi Padre, entonces, Señor, ¿qué debería orar esta mañana? Iba a orar por el carro último modelo, pero si tú eres mi Padre, ¿no debería orar que me ayudes a comportarme como tu hijo? Si tú eres mi Padre y te puedo llamar con confianza, ¿no debería orar por mis hermanos? Por eso dice Padre Nuestro, porque eres mi Padre, pero también eres el Padre de mi hermano que está pasando necesidad y me acuerdo de su necesidad. Si tú eres mi Padre, entonces me debo de acordar que todavía tengo este pecado, lo cual a veces no refleja. Si tú eres mi Padre, ¿no debería orar para que hoy pueda reflejarte en mi hogar, que tú eres mi Padre, Señor? En mi trabajo, que tú eres mi Padre, como esposa, que tú eres mi Padre. ¿No debería entonces orar para que tenga confianza porque estoy ansioso? Pero si tú eres mi Padre y eres el soberano, ¿no debería entonces vivir con más confianza y con más gozo y con más deleite en esta vida? Vean lo que dice Cipriano de Cartago sobre esta oración. Por tanto, todo aquel que cree en su nombre es hecho hijo de Dios, y así debe comenzar a dar gracias y manifestarse como tal, a invocar a su Padre que está en los cielos. Asimismo da testimonio entre las primeras palabras de su nuevo nacimiento, de que renuncia a su padre terrenal y carnal y reconoce que ha comenzado a tener al Padre celestial como su único Padre. Y todo esto de la palabra Padre Nuestro, ¿qué obligaciones te recuerdan a ti, hermanos? ¿Qué privilegios? Creo que Thomas Watson menciona cerca de 20 privilegios de que Dios sea nuestro Padre y cómo eso podría generar gratitud. Y cerca de 7 u 8 obligaciones que tenemos al saber que Él es nuestro Padre. Mis hermanos, yo solamente vengo aquí a cortar ese árbol, a darle unos buenos machetazos a ese árbol de la oración que se empieza a envejecer, se empieza a hacer rústico y ya no sale la oración, a través de recordarles el Padre Nuestro. Que el Señor les ayude a incrementar su oración, a mejorar su oración, y que este estudio sea útil, hermanos, para eso. Oremos.